Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 34 dice de la siguiente manera: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula La pregunta más importante. Vivimos en días de gran incertidumbre, donde el aire se llena de preguntas que cruzan fronteras, que cruzan oficinas y corazones por todas partes. Por ejemplo, algunos se preguntan si lograremos frenar el cambio climático en estos días. Otros se preguntan cómo afectará la inteligencia artificial a los trabajos, a las vidas de las personas. Otros se preguntan si volverá a estallar una guerra que sacuda al mundo entero. Otros se preguntan si estamos verdaderamente seguros o al borde de una tragedia internacional. Se preguntan sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones políticas. Hay muchas preguntas por todas partes que expresan precisamente la preocupación que hay en las personas. Las naciones se reúnen, los expertos opinan, los medios informan y sin embargo, entre tantas voces que claman por respuestas, hay un silencio más profundo, una ausencia más inquietante. Nadie parece estar haciendo la pregunta más importante de todas. Nadie la está considerando, nadie está pensando en ella. Pero en las páginas de las Escrituras, un hombre endurecido por la vida, un carcelero pagano habituado a la oscuridad y a la violencia, rompe ese silencio con una súplica que atraviesa los siglos y que su pregunta ha quedado ahí trascendiendo el tiempo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pudo haber preguntado por el misterio de las puertas abiertas, por el destino de sus prisioneros, por su futuro en aquella noche caótica para él. Pero su alma estremecida miró mucho más profundo, se centró en algo mucho más importante y en algo mucho más hondo, y desde ese abismo surgió la única pregunta que realmente importa: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante. No solo es su pregunta, no solo es la pregunta de ese hombre, también es mi pregunta,
es la suya también y la de toda persona sobre la tierra. Es la pregunta que late en lo más profundo de cada ser humano, aun cuando no sepamos ponerle palabras, aun cuando no sepamos expresarla. Hoy quiero que la escuchemos juntos, que la dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, no como un acto de curiosidad religiosa, ni como un eco lejano del pasado, sino como un clamor urgente, vivo y eterno. Este pasaje que hemos leído aquí en el libro de los Hechos no solo deja la pregunta flotando en el aire, también nos ofrece la respuesta de Dios. Y hoy deseo compartirla con usted porque no hay pregunta más decisiva que una persona pueda hacer, ni tampoco existe una respuesta más hermosa y más valiosa que la que dan las Escrituras. ¿Qué aprendemos aquí entonces? Bueno, la pregunta más importante fue provocada por dos elementos, hermanos. Hay dos elementos que provocan esa pregunta. En primer lugar, el elemento del miedo. El elemento del miedo, del temor. El carcelero creía que su fin había llegado. Bajo la ley romana, perder a sus prisioneros no representaba un error menor. Era una sentencia de muerte. Y esa noche en Filipos no fue solo el temblor de la tierra lo que estremeció a este hombre, sino el temblor del alma ante la certeza del juicio que iba a caer sobre él. Él sabe que las puertas se han abierto de la cárcel. Él sabe lo que ha ocurrido y él piensa que los prisioneros han escapado. Y cuando él piensa en que los prisioneros han escapado, entonces se llena de miedo porque sabe que está sentenciado a muerte. Entonces fue el miedo al castigo, el peso inminente de la muerte, lo que arrojó a los pies del apóstol a este hombre buscando algo más que respuestas. Él quería la salvación de su alma. Bajo la ley dice, no tengo remedio. Bajo la ley del mundo estoy acabado. Entonces ahora busco por la salvación de mi alma. Cada persona que llega a Jesús lo hace por la fe. Pero el camino que conduce hasta Él no es el mismo para todos. En este caso el carcelero tuvo miedo. En este caso el carcelero tenía mucho miedo y entonces buscó la salvación. Pero las personas hoy en día buscan la salvación por distintas razones. Algunos vienen atraídos por la verdad, como Lidia, que escuchó la palabra y entonces entendió la verdad y quiso recibirla. Su mente y su corazón fueron abiertos por Dios allá junto al río mientras ella estaba vendiendo ahí en su negocio. Otros, como este carcelero, llegan quebrantados, zarandeados por una crisis, despertados por el juicio divino que irrumpe en sus vidas como un trueno. Así sucede también con muchos hoy en día. Dios en su misericordia permite que la vida se sacuda, que las estructuras se derrumben, que lo que creíamos seguro se vuelva frágil. Todo con un propósito, que escuchemos el evangelio y que en medio del quebranto seamos finalmente salvos. Así que si usted no es cristiano y está pasando por una situación difícil, está pasando por una situación complicada, por una enfermedad, por un problema emocional, por un conflicto familiar, por un conflicto laboral o por cualquier otra cosa, piense que ese dolor ha sido permitido esa aflicción precisamente para que usted busque a Dios, para que busque y se haga la pregunta más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya me he dado cuenta que mi vida es frágil. Ya me he dado cuenta que la vida en el mundo pues es desagradable, amarga y no se puede esperar mucho de ella. Así que lo mejor que puedo hacer en esta vida es acercarme a Dios y encontrar en Él seguridad y salvación. Ahora, otra cosa que provoca esta pregunta, además del miedo, es la fe. La fe. Es revelador notar que tras el temblor y el caos,
El carcelero no corrió a cerrar las celdas ni a contar a los prisioneros, hermanos. Porque otro es lo que hubiera hecho. Se para, va y cierra las puertas y cuenta a ver cuántos faltan. Él no hizo eso. Él no fue y cerró las puertas ni tampoco contó a los prisioneros. Es decir, no pensó en excusas. El carcelero no estaba pensando en su reputación ni en su deber como custodio del imperio. Su primer pensamiento no fue hacia afuera, sino hacia dentro, hacia su alma. Él no estaba buscando salvar el pellejo como algunos han sugerido. Más bien estaba buscando salvar su alma. Ahora bien, aquella noche, mientras se acomodaba en su puesto, mientras estaba ahí tranquilo, ya todos los presos en su lugar, las puertas cerradas, bueno, esa noche él no pensó de ninguna manera que su vida estaba a punto de cambiar. Nunca pensó en eso. Pensó que era una noche más como cualquier otra. Pero ahí en esa cárcel había dos hombres que no se quejaban como los otros presos. Tampoco maldecían su suerte como los otros presos. Esos hombres eran Pablo y Silas, que en lugar de lamentos estaban cantando alabanzas. En lugar de quejarse contra el imperio, en lugar de invocar por la injusticia que estaban sufriendo, estos hombres estaban cantando alabanzas. Y en medio de la oscuridad estaban cantando acerca de Jesús. Y mientras cantaban en medio de su dolor, porque no estaban en un hotel de 5 estrellas. Estaban heridos, lastimados, sangrando. Estaban en un cepo en la prisión oscura, en el calabozo de más adentro. Pero a pesar de eso, estaban alabando a Dios. Y mientras estaban alabando a Dios, estaban compartiendo las promesas del Dios vivo. ¿Y sabe quién escuchaba? No solamente los presos, sino también el carcelero. El carcelero estaba oyendo el evangelio entonado por la boca de Pablo y Silas. Tal vez fingía indiferencia. Tal vez mientras oía quizás soltó alguna risa. Mientras los hombres de Dios estaban entonando esas alabanzas, pues fingía indiferencia, pero sus oídos no podían evitar escuchar el evangelio de Cristo y su corazón comenzó a quebrantarse en silencio. La semilla comenzó a brotar en su corazón. Y así es como comienza la salvación. La salvación no comienza con una ceremonia. No se inicia con una emoción pasajera. La salvación viene como un despertar. Porque todos, absolutamente todos, comenzamos igual. Todos comenzamos muertos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos para Dios. Todos estábamos muertos para la verdad. Muertos para todo lo que representa a Dios. Y eso es lo que dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1. Y lo dice sin rodeos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces, por su gracia, Dios envía al Espíritu Santo, quien como un susurro que se vuelve un trueno, comienza su obra en lo profundo de nuestra alma cuando escuchamos la predicación de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que pasa con el carcelero. Él estaba oyendo el evangelio cantado. Y mientras estaba oyendo el evangelio cantado, el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Primero, lo estaba convenciendo de pecado. En segundo lugar, lo estaba convenciendo de justicia. Y en tercer lugar, lo estaba convenciendo de juicio. Y lo convenció de pecado, lo convenció de justicia y lo convenció de juicio. Y la prueba está en que después de todo, el hombre cayó de rodillas y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él ya entendía que era un pecador. Él ya entendía que iba camino al infierno y que necesitaba la salvación de su alma. ¿Cómo aprendió eso? Lo aprendió a través del evangelio que escuchó en las alabanzas de estos hombres. Eso es algo misericordioso, que Dios trabaja a través de su palabra en nuestros corazones. El carcelero de Filipos
no habría llegado a ese punto sin una mezcla divina de lo visible con lo invisible. Dios usó lo físico, un terremoto, una prisión sacudida, puertas abiertas, y también utilizó lo espiritual, 2 siervos cantando, la verdad siendo proclamada, una conciencia inquieta. ¿Para qué? Para abrirle los ojos y también para abrir su corazón. Y déjeme decirle esto, con toda claridad y con todo el amor que se puede poner en palabras, cualquier cosa que Dios use para llevarle a ese despertar, vale la pena. Cualquier cosa, lo que sea. Si se necesita una crisis, una pérdida, una noche oscura, un terremoto en el alma, entonces es mejor que usted responda, porque Dios le está llamando. Él utiliza las circunstancias de la vida, utiliza la belleza de la creación o utiliza la frialdad de un hospital. Cualquier situación que sea vale la pena, y es el momento en que Dios le está llamando, y es mejor que usted venga, porque el precio jamás será mayor que el tesoro que le espera del otro lado, es decir, la vida eterna. En la tierra podremos ganar muchas cosas o podremos perder muchas cosas, pero nunca son comparables con la salvación eterna. Nunca son comparables con ganar el perdón de nuestros pecados, con obtener el perdón de pecados, y nunca son comparables con perder el alma en el infierno. Así que la pregunta importante nace del miedo, pero también nace de la fe. Ahora otra cosa, la pregunta más importante tiene varias implicaciones. ¿Qué es lo que implica esa pregunta importante que hace el carcelero? Bueno, implica a una persona. Pablo no le ofreció al carcelero una religión. No le habló de un sistema, ni de un ritual, ni de una reforma moral. Más bien le presentó a una persona, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay esperanza, en ese nombre hay salvación. Así lo declara la Escritura cuando dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. También el apóstol Juan registró las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 14, en el versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la pregunta que debo hacer para ser salvo implica a una persona, y esa persona es Jesucristo. Sé que vivimos en una época donde la exclusividad suena ofensiva, sobre todo cuando hablamos de religión. La exclusividad ofende. Donde decir que solo hay un camino parece algo intolerante. Y reconozco que muchas religiones tienen elementos nobles, como la compasión, la disciplina, la búsqueda de sentido en la vida. Conozco personas sinceras, amables y entregadas a diferentes credos y religiones. Y sí, todas las religiones pueden producir ciertos frutos que la carne llama buenos. Todas. Y usted busca entre los testigos de Jehová, entre los mormones, o quizá entre los adventistas y los católicos romanos, o incluso en los budistas, o en cualquier otra religión extraña, y todos buscan cosas buenas. No he ido a reuniones de los testigos de Jehová donde estén aconsejando cosas malas, donde nos digan: salga a la calle y pórtese lo peor que pueda. No, al contrario, siempre les dicen cómo tener una vida feliz, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener buenos hijos, buenos padres, cómo ser buenos empleados. Es decir, que todas las religiones están ofreciendo cosas que son buenas, y eso hay que reconocerlo. Pero la verdad de Dios no cambia para adaptarse a la sensibilidad del mundo, porque ninguna religión, por más bella que parezca, ninguna
tiene el remedio para lograr el perdón de los pecados y la salvación del alma. Hace unos días me visitaron unos testigos de Jehová. Tocaron la puerta y ¿sabe qué me ofrecieron? El secreto para tener una vida feliz. Bueno, ¿y mis pecados? ¿Y mi salvación? ¿Y la salvación del alma? ¿Y la muerte de Cristo? El propósito por el cual vino Jesús fue que tuviéramos una vida feliz, que tuviéramos una vida capitalista al estilo Estados Unidos. Esa es la idea. Eso es lo que ellos ofrecen, y hasta ofrecen un libro completo, hermanos. Un librito completo de cómo obtener la felicidad. Porque eso es lo que el mundo busca. Pero Jesucristo no vino a ofrecer eso. Por el contrario, Él dijo, en mí tendréis aflicción. Pondré enemistad entre padres e hijos, entre la nuera y la suegra. No vine a traer paz sino espada a la tierra. ¿Ven? ¿Qué diferente? ¿Por qué? Porque Él vino a ofrecer, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Y es que ningún esfuerzo humano puede reconciliar el alma con su Creador. Por más bien que yo me porte en el mundo, aunque yo sea un buen ciudadano premiado por la sociedad, incluso aunque pongan una estatua o una imagen mía como el ciudadano modelo, esas cosas no pueden darme el perdón de mis pecados. Solo Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, quien murió y resucitó, puede salvar al pecador. Y sí, eso puede sonar estrecho, ¿verdad? Para muchos ahí me han dicho, es que usted tiene una mente muy estrecha. Eso es muy estrecho, pero recuerde, ¿cómo es el camino? El que lleva a la vida eterna, estrecho. ¿Lo ven? El camino es estrecho, la puerta es angosta. Sí, si me dicen, es que usted tiene una mente estrecha, claro, porque así es el camino. Es que usted tiene una mente muy angosta, es que así es la puerta. La puerta es angosta y el camino es estrecho, lo siento mucho, pero así es. Y no porque Dios quiera rechazar a la gente, sino porque solamente hay un puente tendido entre el cielo y la tierra. Solo hay un puente, solo hay una puerta, solo hay un camino, y ese es Jesucristo. Así de estrecho es el asunto. Solo como recordatorio, por si el ruido del mundo ha intentado hablar esta verdad o por si el corazón necesita volver a oírlo con claridad, Jesús es el único que puede salvar su alma. Solamente Cristo. Él no es un maestro más, hermanos, ni un líder religioso entre muchos otros. Jesús no es una opción entre otras. No. Jesús no es una puerta entre otras. Jesús no es un camino entre otros. No. Él es Dios. Él es el Verbo eterno que dejó la gloria del cielo para vestirse de carne humana y habitar entre nosotros. Él vivió entre los hombres sin pecado, sin mancha y sin culpa. Ningún engaño salió de sus labios. No hubo sombra alguna en sus actos. Y luego, ese hombre inocente y perfecto fue a la cruz no por error. Fue a la cruz no por accidente. Fue a la cruz por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él derramó su sangre para limpiar lo que nosotros jamás podríamos limpiar. Para limpiar lo que ninguna religión puede. Para limpiar lo que ningún hombre puede limpiar. Él pagó el precio que usted y yo no podríamos cubrir. Pagó el precio. Al tercer día venció la muerte. Salió de la tumba con poder y hoy está sentado a la diestra de Dios, reinando como Señor y como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así que no es una opción, es la única. No es una puerta, es la única puerta. No es un camino, es el único camino, hermanos. Él ya no va a venir como cordero. Él ya no va a venir para dejarse maltratar y golpear, no. Él va a volver, pero va a volver como juez y como rey del mundo entero. Así que la pregunta más importante implica a una persona importante. Usted puede intentar otros caminos si quiere.
Usted tiene esa libertad. Puede probar filosofías, psicologías, religiones, esfuerzos personales, pero solo la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarlo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro puente, no hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro pastor. Solo Jesucristo puede salvar su alma. Solo Jesús. Así que la pregunta más importante implica a una persona. También esta pregunta implica un plan. La pregunta más importante implica un plan importante. Al carcelero no se le ofreció una lista de requisitos. No se le pidió memorizar oraciones, ni realizar penitencias, ni rehacer su vida para merecer algo de parte de Dios, hermanos. No se le dijo, mira, necesitas primero hacer esto y esto y esto, dar de comer a los pobres, cambiar esto en ti. No. No se le dio una lista de requisitos. No se le dijo, mira, para que puedas ser salvo, primero tienes que estudiar los primeros rudimentos del cristianismo y aprenderte este libro y te voy a hacer un examen. Y si lo apruebas, entonces ya podrás aspirar. No, eso no dijo Pedro. Eso no dijo Pablo, perdón. ¿Qué le dijo? Bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Lo que le dijo. ¿Qué le dijo según la Biblia? Bueno, dice el versículo 31 de Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué sencillo. Se le pidió fe. Cree. Se le pidió fe. ¿Fe en qué? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que Él hizo. Cree en lo que Él es. Él es el Señor, el Curios, el soberano. No le dijo cree en ti mismo, ¿verdad? No le dijo cree en ti mismo, ten mucha confianza en ti. No le dijo eso. Porque los apóstoles no predicaban psicología. No le decían, cree en ti mismo, ¿verdad? Y recuerda que tú eres inocente y todas las cosas malas que te pasan, pues es por los problemas que hubo en tu nacimiento, antes de nacer, o con tus padres, o por traumas. No. No, los apóstoles no predicaban psicología, ni religiones. No. Tampoco le dijeron que hiciera buenas obras, sal a dar de comer a los pobres, a las viejitas, a los huérfanos. No, tampoco. No le dijo, siente algo en tu corazón, si sientes un calorcito en tu corazón, no tampoco. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. En ese momento, el carcelero aún no sabía lo que todos nosotros sabemos ya de la Biblia, hermanos. Él era un pagano. Lo único que sabía es lo que había escuchado en los cantos. Escuchó en los cantos a Jesús, las alabanzas. Esto es lo que sabía de Dios, de la Biblia, hermanos. No sabía lo que nosotros sabemos. Pero a pesar de eso, él sabía lo esencial. ¿Qué era lo esencial? Sabía quién era Jesús. Eso era lo esencial. Esa era la base, el fundamento de la salvación. Y aquí es donde muchos tropiezan. Mucha gente tropieza en esto. Aquí es donde tantos se pierden y se extravían. No porque no deseen la salvación, porque desean ser salvos, sino porque no pueden aceptar que la salvación sea tan sencilla. No pueden aceptar que la salvación sea tan gratuita. No pueden aceptar que ellos no tengan control sobre la salvación. Les cuesta creer que uno puede ser salvo solamente por confiar en Cristo. Sin embargo, esa es la verdad. Porque estamos muertos y perdidos, derrotados y vencidos, y lo que nos salva es poner toda nuestra confianza en la obra de Jesús. Una vez, un predicador en África estaba intentando traducir
el evangelio de Juan al idioma, al dialecto de los nativos ahí de las tribus que él estaba visitando. Y todo iba bien, estaba haciendo un buen trabajo de traducción, porque eso es parte de lo que hacen los que van y predican a lugares donde no se habla la misma lengua, hermanos. O sea, ser un predicador del evangelio no es nada más ir y andar repartiendo folletos, no. Es ir a lugares donde no se habla una lengua, donde es otra cultura, y luego poner esto a la disposición de la gente. Y muchos predicadores hacen eso. Van y tienen que traducir, tienen que pasar esto al dialecto de la gente. Y él estaba haciendo buen trabajo. Pero cuando llegó a Juan 3:16, ahí se topó con un problema, porque no hallaba qué término podía utilizar para traducir la palabra cree. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y esa palabra le estaba costando trabajo. No encontraba un término adecuado que expresara la idea. Probó términos de toda clase, sinónimos, y nada transmitía la profundidad de ese acto de fe al dialecto de la comunidad. Hasta que un día, un jovencito nativo iba corriendo por el sendero, subió jadeando al porche del predicador y muy cansado se dejó caer en un sillón y dijo en su propia lengua: se siente bien poner todo mi peso sobre esta silla. Descansó, se soltó, obtuvo la satisfacción de estar ahí y dijo: qué bien se siente estar en esta silla, dejar caer mi peso, dijo. El predicador tomó el término de inmediato. Esa era la palabra que estaba buscando. Eso es fe. Confiar en Jesús. No solo admitirlo, no solo reconocer intelectualmente que Él es el Hijo de Dios, porque eso lo puede repetir hasta un perico. Si usted lo enseña a hablar y le dice Jesús es el Hijo de Dios, el perico lo puede aprender y decirlo. Cualquiera lo puede hacer, hasta los demonios lo dicen. Los demonios mismos decían que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta los mismos demonios pueden decir eso. No es simplemente creer que existió Jesús. No basta con eso. Es poner todo nuestro peso, toda nuestra carga sobre Él. Eso es tener fe. Es poner todo nuestro pecado sobre Él. Nuestra culpa, nuestro miedo, nuestra eternidad. Dejar de apoyarnos en nosotros mismos y descansar total y completamente en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es creer. Yo confío plenamente en que seré salvo, hermanos, no porque estoy predicando ahora. Yo confío absolutamente en que eres salvo, no por las buenas obras que yo pueda hacer, no por el dinero que yo pueda dar, no por lo bien que me pueda aportar delante de ustedes. No, yo no seré salvo por eso, hermanos. Yo confío única y exclusivamente en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo confío en su sangre. Yo no confío en mí. Si la salvación fuera por mí, hermanos, pues yo no sería salvo, hermanos. Sería el hombre más miserable. ¿Yo voy a ser salvo por lo bueno que soy? No, porque la realidad es que no soy bueno. Nadie hay bueno. ¿Qué dijo Jesús? No hay justo ni aun qué, ni aun uno. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Con su lengua engañan. Todos, aunque de vez en cuando hacemos cosas buenas, la realidad es que no lo somos. Entonces yo confío en lo que Él hizo por mí, no en lo que yo haga por Él. Imagine a un hombre viviendo en el segundo piso de un edificio. Y allí en su habitación, en el segundo piso, tiene una escalera enrollada, de esas que son de
de madera, pero que también tienen una soga, ¿verdad? Y se enrollan y ahí la tiene en su habitación. La compró a buen precio, ha leído bien las instrucciones, la escalera, y está convencido que puede salvar la vida en caso de un incendio. Dice, en caso de un incendio, aviento la escalera y me salvo, ¿verdad? Eso está bien convencido. Cree que es suficientemente fuerte la escalera para rescatarlo. Cree que los peldaños van a resistir su peso. Cree que lo van a llevar al suelo sano y salvo. Pero, hermanos, mientras esa escalera siga en su habitación, esa fe, esa confianza, esa convicción es nada más una idea que está en su cabeza. Solamente eso. No es hasta que el humo del incendio se haga presente. No es hasta que las llamas inunden su habitación. No es hasta que las llamas estén lamiendo la puerta de su habitación, hasta que se acerca a la ventana, lanza la escalera, pone su peso sobre ella y entonces se convierte en realidad. ¿Qué cosa? Lo que él tenía en su mente sobre esa escalera. Ahí la convicción se volvió realidad. Ahí se volvió realidad. Así es con la fe, hermanos. No basta con creer en Él como un hecho histórico. No basta con decir, sí, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, como un evento histórico, como un evento real. No basta con estar de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de Jesús. No basta con sentir simpatía por su mensaje. La fe salvadora es cuando usted, sabiendo esas cosas y viéndose rodeado por el incendio del pecado, sabiendo que no puede salvarse a sí mismo, entonces se aferra a Él y pone toda su carga sobre Él. En ese momento la fe se hará una realidad. Mientras no, serán ideas, convicciones, pero eso no sirve. La fe sin obras es muerta. Es un cadáver. Es carne putrefacta. No, necesita usted levantarse y entregarse. Así como ese joven. Cuando vio el fuego, aventó la escalera y se entregó a la escalera. Puso toda su confianza ahí, pero en práctica, hermanos, ya no en ideas. Y eso le pasa a muchas personas. Tienen una comprensión intelectual de la verdad y la creen en su cabeza, pero nunca confían plenamente en ella por fe. Si confían en Jesús y en otra cosa, entonces están perdidos. Deben confiar exclusivamente en Jesús y tomarlo. Esa pregunta implica una persona e implica un plan. En tercer lugar, esa pregunta implica una promesa. Pablo lo dijo con certeza, sin rodeos. Vean lo que dice. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué cosa? Y serás salvo. Ahí está la promesa. Qué palabra tan gloriosa, hermanos, esa. Salvo. No solo es un término religioso, es un grito de esperanza, hermanos. Es un refugio en medio de la tormenta. Significa ser rescatado del peligro. Significa ser librado del juicio. Significa ser guardado con seguridad, sano y salvo para siempre. Y me encanta ser salvo. A mí me encanta ser salvo, hermanos. Me gusta saber que el fuego no me alcanzará, que incluso el juicio ha pasado de largo, que el infierno ya no es mi destino y que mi alma está escondida en Cristo por su amor y misericordia. Me encanta ser salvo. Me encanta eso. Estoy bien contento, lleno de gozo, de felicidad, porque soy salvo. La promesa sigue en pie. Es una promesa que no caduca.
no ha perdido fuerza con el paso de los siglos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es algo tan claro, tan firme, tan eterno como siempre lo ha sido. Jesús mismo, en Juan capítulo 6, en el versículo 37, dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Nadie las arrebatará de mi mano, dice en Juan capítulo 10, versículo 28. Estamos seguros en él. Si su fe está puesta en Jesús, si ha depositado todo el peso de su carga en él, entonces puede descansar en él, se puede gozar en él, puede ser feliz en él. No tiene que vivir con miedo ya más, ni con dudas nocturnas, ni con el temor del infierno a la muerte. Tiene su palabra sobre usted y eso le da seguridad. Ahora, con toda sinceridad y con todo el amor que me es posible expresar, ¿está usted seguro de que es salvo hoy, en este día? ¿O solo está admirando la escalera mientras el humo se acumula en su habitación? No descanse hasta saberlo, porque nada es más importante que eso. La pregunta más importante: ¿tiene gloriosos resultados? En primer lugar, esa pregunta importante que hizo el carcelero. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina plenitud.